Yo también estoy alegre, pero yo quiero que todos aplaudamos a una misma vez, hombre. O sea, todos juntos. En nombre sea de Dios. Porque estamos agradecidos de estar en este lugar un día más. ¿Cuántos dicen amén? De tener un día más de vida. ¿Cuántas personas habrá que por alguna razón, tal vez en los planes perfectos de Dios, no tuvieron este día, pero nosotros estamos aquí por la gracia del Señor y porque mientras tengamos vida tenemos propósito? ¿Cuántos dicen amén? Si es la primera vez que nos visitas, estás aquí nada más tal vez viendo la iglesia y diciendo, ¿sabes qué? Voy a visitar esta iglesia, a ver qué tal me parece. Eres bienvenido, es tu casa. Mi nombre es Emanuel Garduño, soy del equipo de enseñanza de aquí de Llamada Final. Y en las semanas anteriores arrancamos con esta serie que llamamos Enraizados y hablamos acerca de cosas que están arraigadas. Y es una serie que nos ha llevado a reflexionar acerca de nosotros mismos, qué es lo que tenemos en nosotros, tal vez falta de perdón, tal vez tenemos amarguras, tal vez tenemos rencores, muchas cosas. Y en la primera semana que arrancamos, hace 2 semanas, esta es la tercera, iniciamos con cómo vimos en el ejemplo de Esaú, cómo él era el primogénito, ¿verdad? Dios tenía ciertos planes para su vida, pero cambió su primogenitura, los planes que Dios tenía para su vida, las bendiciones que Dios tenía para su vida por un plato de lentejas, porque estaba hambriento, ¿no? Y muchas veces, como cristianos, somos de esa forma, ¿verdad? Sin querer o a veces queriendo también, nos descuidamos, nos desorientamos, nos desconectamos de los planes que quizás Dios tiene para nosotros y los cambiamos por una sopa de lentejas, por una necesidad momentánea, ¿verdad? En la segunda semana, por ejemplo, también vimos y ocupamos de ejemplo igual a Esaú y a Jacob, estos hermanos que parecía que se habían reconciliado, incluso que se habían perdonado y se abrazaron y lloraron, pero sus generaciones seguían con esa amargura que cuando el pueblo de Israel, es decir, los descendientes de Jacob, querían pasar por la tierra de Edom o necesitaban pasar por allí, pues los edomitas no los dejaron. El rey de Edom dijo no, y los descendientes de Edom pues son los descendientes de precisamente Esaú. 1200 años después, ¿te imaginas? Todavía tenían estas cosas arraigadas. El problema es que a veces nosotros pensamos que hemos perdonado a las personas por lo que nos hicieron, por lo que nos dijeron, pero cuando les pasa algo malo decimos, sí, se lo merecía, porque ese es un creído. O, sí, se lo merecía por lo que me hizo, pero dentro de nosotros creemos que los habíamos perdonado. Alguna vez me acuerdo que cuando me secuestraron aquí en la Ciudad de México, hubo una ola de secuestros, ¿no? Y no nada más a mí, a varios amigos que conocía de la universidad, en la Universidad del Valle de México, y algunos otros pastores e hijos de pastores los habían secuestrado en aquella época, como que alguien dijo, ahí con los cristianos secuéstralos y te van a dar dinero, ¿no? Y entonces nos llevaron y alguien por ahí dijo, sí, es que Manuel se lo merecía porque es muy creído. O sea, yo nunca me he creído de nada. Si alguna vez me he creído algo, he creído que todo lo tengo por la gracia de Dios. Nunca me he creído que soy algo ni que soy nadie. Lo que tengo lo tengo por la gracia de Dios, hermanos santos. Pero así sucede a veces. Y en esta ocasión, en este día, quiero hablar de un tema más o menos controversial, pero deseo que sea liberador para todos nosotros. Y tiene que ver con arrancar esa raíz. Ya vimos la amargura, vimos la falta de perdón. Pero hay una raíz que todos tenemos, muy arraigada, y no nos hemos dado cuenta. Es la raíz de la religiosidad. Y el problema es que cuando hablamos de esa parte, como muchos, la verdad, inconscientemente nos identificamos con la religiosidad, nos parece como que ¿por qué me están diciendo esto? Cuando toda mi santa vida yo creí que era esto porque me lo predicó quién sabe quién, Juan de las Pitas. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios, no lo que dijo San Juan de no sé quién. ¿Sí estamos de acuerdo? Y quisiera que lo aprendiéramos de esta manera, y tiene que ver mucho tal vez con la cuestión de que se acerca la Navidad. Como ministerio no celebramos la Navidad como Llamada Final, pero tampoco criticamos a los que sí lo hacen, no los juzgamos. Cada quien tiene el entendimiento que Dios les ha dado. Y si para esa hay personas que no les es
malo para su conciencia celebrar la Navidad, adelante. El mismo apóstol Pablo, refiriéndose a ciertas celebraciones, por supuesto, no la Navidad, pero puede ser aplicable, él escribe y dice, miren, hay fechas que para unos, o fiestas que para unos son más importantes que para otros. Los que celebren dichas fiestas, no juzguen a los que no las celebran, pero los que no las celebran tampoco juzguen a los que sí las celebran. Y continúa diciendo, porque el que come para Dios come, pero el que se abstiene de la comida también para Dios se abstiene. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, si tú eres una persona que tú dices, ¿sabes qué? Yo sí celebro la Navidad, pero como forma de, bueno, con mi familia, regalitos, bro, está bien, no juzgues a los que no lo hacen. No digas estos atrasados bíblicamente, no. Pero también los que no la celebran, no juzguen a los que sí, estos pecadores, hijos de Satanás, se van a ir. No, tampoco. O sea, bro, hay cosas en la Biblia que Dios le da a cada quien de acuerdo a su conciencia. Hazlo o no hazlo. Ahora, hablar de la Navidad es un tema bastante complejo, porque se tienen que abordar muchos temas teológicos y filosóficos, no nada más una cuestión bíblica mal entendida. Si se promueve que la Navidad es mala debido a un origen, caemos en una falacia genética, a una falacia de Génesis. ¿Qué quiere decir? Esta regla filosófica, que la filosofía se ocupa como una regla para elaborar argumentos válidos a la hora de proponer una premisa o una idea. Entonces, una falacia genética es un error de una propuesta en su origen. Y para un ejemplo, esta regla dice que no se puede desacreditar, no se puede hacer quedar mal a algo o a alguien únicamente basado en su origen, que es lo que a veces muchos pastores queremos hacer, desacreditar ciertas cosas solamente por su origen, porque es un origen pagano. Déjame ponerte un ejemplo. Si no tomamos esta base filosófica o esta regla de las falacias, entonces vamos a caer en este error de que, por ejemplo, si creemos que la Navidad únicamente es mala por su origen, porque tiene un origen pagano, las personas que tengan una mascota como gato, y aunque se escuche tonto, sí, a veces así se escuchan las personas que explican la Navidad sin ninguna otra propuesta, sin ninguna otra premisa. Cualquier persona que tenga un gato debería de ser pagano también, porque los gatos, su origen, eran dioses en Egipto y eran adorados como dioses en Egipto, y las estatuas que tenían eran de gatos o reptiles o perros. Pero vamos a decir que las personas que tienen gatos son paganos. Pues no, porque nosotros no ocupamos el gato para adorarlo como un dios, a menos que alguno de ustedes sí, pero yo no. ¿Sí me explico? Entonces, la situación de la Navidad necesita ajustarse también a este tipo de reglas. Si hay personas de ustedes que ponen su árbol de Navidad porque lo ven como una forma de adoración a la naturaleza, por supuesto que estás mal, porque nada debe de ocupar el lugar que Dios tiene en tu vida, que es el primer lugar en todo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si tú pones el bendito árbol porque quieres decorar tu casa, solamente tú sabes. Habrá personas que van a querer coartarte tu libertad y decirte, bueno, ¿y por qué no pones un pino todo en otro año en otra época del año? Pues sería el único loco que tiene el pino en esa época. Además, ni los venden. Necesitaría ir al bosque a cortarlo, qué sé yo. ¿Sí me explico? Pero todo, ¿por qué? Por una mentalidad religiosa. Y ahorita vamos a entrar más. Yo no te estoy diciendo que celebres o no. Pídele a Dios que te dé el entendimiento para hacer lo que debes hacer. ¿Cuántos dicen amén? No estamos aquí para decirte qué hacer o no hacer. Para eso tenemos la Biblia. Sin embargo, necesitamos comprender bien de qué habla. Y ahora en esta parte quiero que me acompañes a Marcos, en el capítulo 7. Mientras buscas la cita, esta cena de la que te platicaron que va a haber el día 25 es porque el viernes 24... como ninguno de ustedes, hermanos cristianos, celebra Navidad, pero no vienen a la iglesia. Pero gracias a Dios que no celebran la Navidad, imagínate si sí. Entonces, como no vienen, pues no va a haber culto el viernes, ¿verdad? Estaríamos nomás los hermanos de la alabanza aquí entre nosotros. Entonces va a ser el día sábado, ¿verdad? Y los que quieran compartir en familia lo que les sobró del día pasado, ¿verdad?
pues aquí vamos a compartirlo en nombre sea de Dios, pues vamos a tener nuestro servicio regular. Y para el año entrante, en el 2022, entonces sí vamos a hacer una reunión todos para dar gracias a Dios. Bendito, damos gracias a Dios todos los días, pero también vamos a dar gracias por este nuevo año que nos permite iniciar el 2022, ¿verdad? Así que nos vamos a reunir y vamos a preparar algo especial para todos, en nombre sea de Dios. Así sea, hermanos santos. Así que vamos a iniciar. Tal vez me voy a demorar un poquito más de lo usual en esta palabra, pero igual voy a tratar de ser lo más breve posible. Marcos capítulo 7 dice lo siguiente. Cierto día, algunos fariseos y maestros, fíjate, maestros de la ley religiosa, llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Pero no llegaron para verlo, para aprender de él, sino llegaron para verlo, a ver qué hace mal, para molestarlo, para decirle, estás haciendo esto mal. Y notaron, te lo digo porque aquí dice esto, notaron que algunos de sus discípulos no seguían, fíjate, no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer. En el verso 3, los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si no antes se han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Fíjate que los fariseos no se lavaban las manos por decir, tengo las manos sucias, tengo bacterias. Les decía hace rato en nuestro primer servicio, las bacterias no fueron conocidas hasta que vino Luis Pasteur a darnos el conocimiento. Bueno, Dios a través de esta persona, ¿verdad? A darnos el conocimiento acerca de las bacterias. Ellos se lavaban las manos porque creían que se contaminaban de estar con los pecadores. Esa era su mentalidad. Si vamos a las plazas públicas donde hay estos no creyentes infames, nos van a contagiar con su pecado. Así que tenemos que lavarnos para limpiarnos. Esa era su mentalidad que tenían. Pero quiero que notes que dice era tradiciones de ellos, antiguas. No dice que era la ley de Dios, no dice que era la Torá, eran tradiciones que ellos habían impuesto. Entonces, tampoco comen nada del mercado, dice en el verso 4, sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras y vasijas de metal. Entonces, los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron a Jesús, ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? ¿Te das cuenta cómo hay personas que solo ven lo que otros hacen para decir, ¿por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué nosotros sí usamos velo y ustedes en su iglesia no usan? ¿Por qué nosotros no usamos luces y ustedes sí? Hay muchas personas, sí, que nos ven y vienen a la iglesia, pero no para aprender, sino para ver en qué estamos mal y decirnos por qué ustedes no hacen esto. Pero aquí está la respuesta de Jesús, que les dice, miren, Jesús les contestó, hipócritas. Isaías tenía tanta razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió y les recuerda a los fariseos lo que escribió Isaías. Este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y continúa diciendo Jesús, su adoración es una farsa, fariseos. ¿Saben por qué? Porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Es decir, la situación es que estos fariseos hacían mandatos que no eran la ley de Dios ni eran la ley de Moisés, sino que eran leyes que ellos habían querido poner. Y el problema no era ese. El problema era que querían elevar esas leyes a un mandamiento de Dios. Ese es el problema. Muchas veces ocupamos esta cerca o esta valla o esta, no sé otra cosa cómo llamarle, esta protección, para que las personas no caigan en pecado o entren en pecado. Por ejemplo, el tomar, nunca dice la Biblia que el tomar alcohol está mal, no dice. Y tampoco no dice específicamente que está mal fumar, no dice. Pero sí dice que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y debes de cuidarlo. ¿Cuántos dicen amén? Pero como pastores, como si quieres maestros, y no por compararnos a los maestros de la ley, esos eran expertos, nosotros apenas ahí vamos. Pero como maestros, si tú quieres, de la palabra del Señor, como predicadores, a veces ponemos estas vallas o esta extra protección para que las personas, los congregantes, no caigan en esas tentaciones. Y entonces, en vez de decirles, ¿sabes qué? Usted puede tomar hasta cierto punto, mejor les decimos que no tomen, para que no abusen de tomar alcohol. Pero la Biblia no lo condena. Condena emborracharte, es muy diferente. ¿Sí me explico? Pero entonces, para poner como este límite,
mejor les decimos que no tomen. ¿Para qué se van a arriesgar a estar siendo tentados? ¿Me explico? Y está bien. El problema es querer elevar esos mandamientos a un mandamiento de Dios que Él no dijo. Y Él dijo, ustedes invalidan los mandamientos de Dios porque se cumplan sus dichosas tradiciones. ¿Quién les dijo que se lavaran las manos? ¿Sí estamos aquí, iglesia? Y entonces continúa diciéndoles, fíjense, entonces dijo, ustedes esquivan hábilmente la ley de Dios en el versículo 9 para aferrarse a su propia tradición. Y les da un ejemplo, les dice, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre. Eso sí es una ley de Dios. Y también que les dijo, cualquiera que hable irrespetuosamente de su padre o su madre, que muera. Jesús les dice, fíjate, esto sí está en la ley. Pero ¿qué hacen ustedes, fariseos? Sin embargo, ustedes dicen que está bien que uno les diga a sus padres, ¿sabes qué, papá? Perdóname, no puedo ayudarte porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Déjame explicarte. El honrar a tu padre y a tu madre en esa época y hasta el día de hoy sigue incluyendo el apoyar a tus padres económicamente cuando estén en necesidad. Sí incluye esa parte. Pero los fariseos, como eran tipo de pastores de muchos que hay hoy en día, que te ven a ti, congregante, como un sobre más y como un diezmo más, así eran también ellos. Y te decían, no te vayas de esta iglesia porque si te vas estás en pecado. No, es porque les vas a diezmar menos, nada más. Que ya el diezmo ya no va a ser para esa iglesia. Y no, es que eso no es así. Debes estar en el orden. ¿Por qué? Porque te ven como un sobre más. Entonces esta gente de los fariseos era similar en esa situación y decían, miren jóvenes, para que ustedes no ayuden a sus padres, les van a poner el pretexto de que lo que les iban a dar como ayuda económica lo han designado para la ofrenda de Dios. ¿Qué les parece? Y de esa forma ya no tienen que ayudar a sus padres. Pero Jesús viene y les dice, no sean hipócritas. Si está escrito en la ley que honren a su padre y a su madre y ustedes enseñan que no los honren poniendo de pretexto que la ayuda económica que les iban a dar la han decidido dar para la ofrenda. Eso es lo que Jesús les está diciendo aquí. Y entonces anulan, dice en el verso 12, de esta manera ustedes permiten que la gente desatienda a sus padres necesitados. Y entonces anulan la palabra de Dios para transmitir su propia tradición. Y esto es solo un ejemplo de entre muchos, dice allí. Te leo todo este pasaje que es mera introducción y que es largo, para que haya una pregunta en tu mente, hermano santo y querido. ¿Qué haces aquí en la iglesia? ¿Estás aquí por tradición, por religión o por relación con Dios? Y esa es la respuesta que la mayoría de nosotros damos, pero en nuestra práctica necesitamos analizar por eso, de verdad, ¿por qué hago las cosas? Porque Jesús, conociendo los corazones, tal vez diría, ¿sabes qué? Con tus palabras me honras porque dices que es por relación, pero a la práctica, la verdad es que es por muchas otras cosas. Y hermano querido, estaba leyendo acerca de la inflación que hemos vivido en el 2021. Como les he mencionado antes, me gusta ser una persona que también sea buen administrador de las finanzas que Dios me ha dado, que en algún momento nos van a pedir cuentas a todos, ¿verdad? De todo lo que nos dieron, no nada más es de algo, de todo. Y he visto que estamos en esta crisis, tanto sanitaria como económica, y vamos a entrar a una hiperinflación en el 2022. No es que las cosas sean más caras, es que cada vez con el tiempo el dinero vale menos. Es eso, no es que las cosas son más caras, es que el dinero vale menos. Puedes comprar menos con lo que tienes ahora. Y sin embargo he visto, hermano querido, dos cosas importantes, que estas crisis económicas se dan por dos situaciones. La primera, las decisiones económicas que toma cada país. Cada país hace ciertas cosas, decide ciertas cosas que lleva entonces a una crisis económica de ese país, pero a veces otro país se suma. Por ejemplo, tal vez México en un ataque de pánico dice, ¿sabes qué? Necesito vender acciones, necesito deshacerme de estas cosas porque viene una crisis, y a lo mejor por ahí El Salvador o Nicaragua o Guatemala dice, ¿sabes qué? México está vendiendo esto, hay que venderlo nosotros también, y empiezan todos a generar entonces una crisis global, económica. Pero también hay otra situación que sucede en las crisis por una cuestión psicológica. Y esta cuestión psicológica se llama pánico colectivo, ¿ok? El pánico colectivo, rápidamente, ¿qué es? ¿Te acuerdas cuando inició el 2019 que toda la gente empezó a comprar como loca?
a finales del 2019, noviembre, por ahí donde salió el COVID, empezaron a comprar como locos papel de baño. Hermano, y se acabó el papel de baño. ¿Qué tiene que ver con el COVID? A menos a los que les dio diarrea, supongo, pero si te enfermas de COVID, lo que menos te importa es tener las pompis limpias. Eso es lo que quieres, es respirar. Entonces, como, ¿por qué la gente está comprando papel de baño? Y si te das cuenta, hicieron las cosas porque vieron que alguien más compró papel de baño y que salió en las noticias que estaban comprando. Pues yo también tengo que ir por mi papel de baño. Ni modo me voy a quedar así. Y entonces, cuando no había una crisis de desabasto de papel de baño, nosotros, los seres humanos, creamos esa crisis por este pánico colectivo. Te muestro esos ejemplos sencillos, porque muchas veces hemos creado un pensamiento colectivo en base a la Biblia. Y hemos creado una religión y una tradición por lo que alguien más dijo, y como nos pareció correcto, dijimos como que esto tiene razón. Entonces empezamos a hacer las cosas de esa manera. Y nunca nos preguntamos, ¿por qué estoy haciendo lo que hago? ¿Por qué aplaudo? O sea, ¿en verdad Dios necesita de mis aplausos? ¿Dios necesita de mi alabanza? O sea, creo en un Dios que todo está el tiempo como alábenme, vamos, apláudanme, adórenme. ¿En serio Dios necesita que le llenemos el ego? Señor, es que estamos aquí y te rogamos y te suplicamos que nos sanes y hay liberación y vete en el nombre sea de Dios, y empiezas ahí con tus gritos. Pero ¿en serio necesita eso Dios? O sea, Dios necesita que te hinques y que estés llorando a fuerza para que conceda tus peticiones. Si no dice, ¿sabes qué? No me convence. Como que necesitas derramar más lágrimas. Si no me convence para sanarte de cáncer que tienes. Pero como no entendemos por qué suceden las cosas, hemos tomado posturas religiosas. Y eso ha creado una crisis en el cristianismo, en la forma en cómo entendemos el cristianismo y en cómo nos relacionamos con Dios. Y entonces andamos presentando un Dios que no existe. Que nosotros creemos que es así, que nosotros pensamos que deberían de ser así las cosas, pero el Dios que habla la Biblia es completamente diferente. Y entre esas posturas que hemos hecho, a veces las hemos tomado por falta de criterio. Ahora, ¿qué es la falta de criterio? Es simplemente una regla que todos seguimos de analizar el por qué vamos a decidir o juzgar o hacer ciertas cosas. Es decir, si hay desabasto de papel de baño, pienso, ¿en realidad necesito papel de baño? Si no lo necesito, ¿para qué voy a caminar con esta mentalidad de oveja siguiendo todo lo que los demás hagan? Pero porque no tienes criterio. Y sabes que muchas veces no tenemos criterio espiritual. Mi santo padre Víctor Garduño, él lo comentó alguna vez. Dijo, ¿sabes qué? Yo no era cristiano, que diga católico. Nunca fui, pero iba a la iglesia católica de vez en cuando y me daban ahí la hostia esta, no sé cómo se llamaba, ¿no? Una oblea, y pues como yo veía que se los comían los demás, pues yo también me la comía, pero nunca entendí por qué. ¿Cuántas cosas hacemos así en el cristianismo que no entendemos por qué, pero solo porque los demás lo hacen, lo hacemos? ¿Por qué te bautizas? Porque te enseña que es un paso de obediencia y queremos ser obedientes, pero ¿en serio sabes lo que es el bautizo? Muchas personas ni sabemos. Pero porque quiero cumplir con el bautizo, pues me bautizo. Pero porque hacemos lo que otros hacen, porque no tenemos ese criterio de pensar por qué estamos haciendo las cosas. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué aplaudo? ¿Por qué adoro? ¿Por qué canto? ¿Por qué doblo mi rodilla? ¿Por qué, por el contrario, cuando vengo a la iglesia y está la alabanza, la adoración, no hago nada? Nomás estoy así tranquilo. ¿Por qué? Porque espero que canten la que a mí me gusta, la que a mí me llega, ¿o qué estoy esperando? Y entonces, he titulado a este mensaje, Cristianos sin religión. Creo que debemos llegar en un momento en decir, ¿sabes qué? Debo ser un seguidor de Cristo, sin tener una tradición y sin tener una religión, sino una relación con Dios. Y la primera postura que hemos tomado, que nos han enseñado, malamente enseñado, hermano querido, es la postura de una vida debajo de Dios. Y esta vida de vivir debajo de Dios son el tipo de personas, hermano querido, que sabes, hace cientos de años, miles de años, no nada más es una idea nueva, esto viene de miles de años atrás. Las personas aztecas, mayas, olmecas, todas estas tribus tenían esta idea
de un Dios que está por encima de ti como una carga, de un Dios que todo el tiempo está enojado y que necesitas aplacar su ira para que te bendiga. Fíjate que esta gente pensaba, ellos no, si tenían sequía en sus ganados, en sus cultivos, ellos no pensaban, no sabían que era porque es la época del año. Digo, si es verano, pues hay mucho calor y hay sequía, pero después viene la lluvia, tal vez en febrero loco y marzo otro poco, pero ellos no sabían eso. Ellos pensaban que era porque Dios estaba enojado con ellos y entonces tenían que hacer un montón de sacrificios y rituales y danzas y un montón de cosas para aplacar esa ira de ese Dios que ellos creían, o esos dioses, y entonces esos dioses les mandaran lluvia y bendición. Y la respuesta entonces de Dios o de los dioses era que si mandaban esa lluvia, habías alegrado a ese Dios. Ahora, aunque te parezca descabellado, a mí me parece triste que más de no sé cuántos miles de años después sigamos teniendo esta idea de que necesitas hacer no sé cuántos sacrificios para obtener la aprobación de Dios. Que necesitas hacer no sé cuántas cosas para que Dios pueda darte su bendición. Y cuidadito y hagas algo malo, hermano. Cuidado y te equivoques, porque entonces Dios te va a castigar. Yo no sé si tal vez vienes de una iglesia legalista, no sé si vienes de una iglesia en donde te enseñaron eso, pero esa no es la voluntad de Dios. Esa no era el plan que Dios quería que nosotros entendiéramos, como, ¿sabes qué? Cuidado te equivoques, porque voy a enviar un juicio sobre ti. Y el problema es que, repito, a lo mejor conscientemente dices, no, yo no soy así. Pero cuando ves que le va mal a alguien que es cristiano, a un pastor que no te cae bien, no, es que de seguro anda en pecado. No, si ya se veía venir, porque ese pastor cómo se le van los ojos con las hermanas, por supuesto que es Dios castigándolo, qué bueno que le está pasando eso. Pero según tú dentro de ti, no, yo no pienso eso. El problema es que cuando llegan esas oportunidades, sí lo haces. Entonces, la cuestión de esto es que nos han enseñado, este es el tipo de pensamiento que nos han infundido, en donde debes de ser una persona que debes de caminar teniendo miedo de Dios, no temor de Dios. No es lo mismo tener temor de Dios a tenerle miedo a Dios. Y muchos de ustedes le tienen miedo a Dios. No le tienen temor, porque la Biblia habla de un temor saludable, de un temor de reverencia, de un temor de asombro hacia Dios, pero no de miedo. Y muchos de ustedes caminan todo el tiempo con el miedo. ¿Qué habré hecho mal para que me vaya así? Tantito te da una enfermedad o pasas por una dificultad, Señor, pero es que ¿qué hice para que me vaya así? Repito, a la teoría dices, no, yo no tengo esa mentalidad, pero a la práctica sales pensando eso. Es que ¿qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿En qué fallé? ¿Qué cosas hice para que me fuera así? Y ese era un tipo de mentalidad que tenían los amigos de Job. Cuando Dios permite que Satanás toque a Job y toque sus posesiones y toque a sus hijos y a su familia y le quite todo, sus amigos, dice la Biblia, que primero estaban ahí compadeciéndose, ¿no? Porque es mucho dolor el que está pasando este señor, pero después le empezaron a decir, Job, es que algo debiste haber hecho mal, algo. Porque no es posible que una persona tan justa sufra tanto, así que arrepiéntete. Incluso su mujer le dijo, Job, o sea, todavía intentas mantener tu integridad, ¿por qué no maldices a Dios y te mueres de una vez? Y Job le dijo, ¿sabes qué? Has hablado como una necia. Hemos de recibir de Dios solo lo bueno y no lo malo. Porque Job tenía bien entendido la relación que tenía con Dios, sin importar lo que le dijeran los demás. Él dijo, Señor, yo te agradezco en lo bueno, pero también en lo malo. Recibo de ti tus bendiciones alegremente, pero también las cosas malas. No tan alegremente, pero las recibo y espero con paciencia. ¿Sí me explico? Entonces la situación, una cosa es tener temor de Dios, otra cosa es tenerle miedo a Dios. Porque sabes, este miedo a Dios te lleva a un ciclo tóxico, religioso, en donde empiezas con miedo y después estás buscando apaciguar a Dios. ¿De qué manera puedo calmar la ira de Dios? Es que no sé qué hice, tal vez debo de ir a la iglesia, debo de orar más, debo de leer más, debo de traer mis diezmos, debo de traer mis ofrendas, y empiezas a hacer los cambios que tú crees que debes hacer en tu vida. Pero después dices, ¿sabes qué? Voy a hacer estos cambios para disfrutar de una vida más tranquila, pero como te das cuenta de que no es así, entonces llega a tu mente, bueno, tal vez no hice lo suficiente, tal vez Dios sigue molesto conmigo por algo que hice hace no sé cuánto tiempo y tal vez Dios no me ha perdonado, y regresa otra vez el miedo. Híjole, es que tal vez tengo que hacer otra cosa para recibir la bendición de Dios. Pero eso no es algo que Dios quiere de nosotros. Él quiere, ¿sabes qué? Tengan temor reverente, pero no miedo.
¿Cuántas veces en la Biblia hemos leído que Él habla a sus siervos y les dice, no temas? Sí, lo han leído en la Escritura. Muchas veces que se aparece a ellos, les dice, no temas, porque tenían este miedo de Él que les dice, no temas, soy yo, no temas, yo estoy contigo, no temas, yo iré contigo. Porque tenemos que cambiar ese miedo de terror por un temor reverente hacia Dios, de decirle, ¿sabes qué? Hago esto por amor, hago esto porque te amo, porque te honro, porque eres Dios simplemente. Y entonces en la época de Jesús este pensamiento era muy prominente, hermano querido, porque tenían ellos un pensamiento sencillo. Número 1, Dios bendice a los justos, y número 2, maldice a los injustos. Y ellos veían la bendición de Dios en cuestiones económicas. Es decir, si tenías dinero, si tenías plata, si tenías oro, era porque Dios te había bendecido. Pero si tenías enfermedad, si estabas paralítico, si estabas ciego, si estabas con lepra, entonces era que habías hecho mal y Dios te había maldecido. Pero Jesús vino a romper con todas estas ideas y lo podemos ver aquí en Juan 9:1 al 3, que dice lo siguiente, Juan capítulo 9. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? ¿Te das cuenta cómo tenían esa idea de que si algo tenías, si tenías una enfermedad era porque pecaste? Pero Jesús les dice, miren, no fue ni por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Este hombre nació ciego para que todos vieran el poder de Dios. Entonces, hermano querido, debemos de quitarnos esa idea de que cuando te va mal, cuando ves a alguien que está pasando dificultad, es porque seguramente se ha comportado mal delante de Dios. No, eso no significa eso. El que tengas errores no significa que va a descender la ira de Dios sobre ti. Pero ojo, tampoco el que cumplas todas las leyes no significa que estás exento de que te pasen las cosas. Habemos mucha gente que tratamos de cumplir con los mandamientos de Dios y aún así hemos experimentado dificultades en nuestras vidas. Y si no, nosotros puedes ver a los siervos de Jesucristo en su palabra, sus discípulos. El apóstol Pablo, hermano, sufrió penalidades, sufrió persecuciones, sufrió encarcelamiento, sufrió la muerte. Mucha gente como Esteban fue apedreado por predicar el evangelio, por hacer lo que Dios les mandó hacer. Entonces tenemos que quitarnos esa vaga idea de que si te portas bien, nada te va a pasar. De que si cumples con Dios, nada te va a pasar. No, eso no te hace exento. Y una vez más el ejemplo está en Job. Un hombre perfecto, un hombre como Job justo, no lo hay. Se lo dijo a Satanás, ¿verdad que sí le dijo? Y aún así, ¿cómo le fue? Pero porque tenemos esta idea, hermanos queridos. Sin embargo, Jesús siempre derrumbó esas expectativas de estas personas que decían, ¿sabes qué? Mira, de los fariseos, aparte de que tienes que cumplir con estas leyes de Dios, aparte tienes que cumplir con las que nosotros te pongamos. ¿Y sabes cuántas leyes nos han puesto desde antaño, religiosas, torpes, inútiles? Sí, me molesta la situación de, bro, o sea, neta que las mujeres no pueden usar pantalón. No inventen, ¿de dónde sacan tanta tontería? Que las mujeres no pueden maquillarse, aquí, ¿quién dijo? Y la situación no es esa. El que te diga no puedes usar pantalón no está mal. El problema es que quieran equipararlo a un mandamiento de Dios. Si no haces esto, estás en pecado. ¿Y de quién dijo? Si no cantas estas canciones en específico, estás en pecado. Si no ocupas zapatos y traje para predicar, entonces Dios no está contigo. Bro, Dios no está contigo dependiendo cómo te vistas o cómo no te vistas. ¿De qué te sirve vestirte de traje si de todas formas te la pasas insultando a la gente? ¿De qué te sirve? Porque son pensamientos religiosos. Entonces la gente dice, tenemos que hacer esto para que Dios nos... No es cierto. No es cierto. Y por eso Jesús, mira lo que les dice en Lucas 11:46. Él les habla molesto, por supuesto, con los fariseos y les dice, miren, ¿qué aflicción les espera a ustedes también, expertos en la ley? Él está reconociendo que son expertos en la ley religiosa. Pero les dice, ¿saben qué? Ustedes aplastan a la gente, como esa imagen, bajo el peso de las exigencias religiosas insoportables. Es decir, ustedes les hacen creer que sus exigencias religiosas les hacen creer que es de parte de Dios y aplastan a la gente haciéndoles creer que son mis mandamientos, pero son sus leyes las que les están imponiendo. Y aparte, ¿qué creen? Ustedes no hacen ni el más mínimo esfuerzo por cumplirlos. Y así hay mucha gente que nos ha implantado este método de pensamiento. No, hermano, es que tienes que hacer esto. No, es que tienes que cumplir con otro. No, es que tienes que diezmar. No, es que tienes que ofrendar. Espéreme, pero lo hace usted primero para que me diga que yo lo haga.
Porque para decir que lo hagan los demás estamos buenos, pero para hacerlo nosotros primero. ¿Sí seguimos aquí o ya me quieren apedrear también, Iglesia de Cristo? ¿Por qué no damos una ofrenda de palmas a Dios bendito? Porque debemos dejarnos de este tipo de cosas, de poner carga sobre la gente que ni nosotros podíamos llevar como predicadores, como pastores. Ahora bien, no me enfoco en lo que hacen las demás iglesias o demás pastores, me enfoco en lo que tenemos que hacer aquí nosotros. Y trato de que esta palabra sea liberadora para nosotros. Por eso mira el contraste con lo que Jesús les dice en Mateo 11, en el Mateo 11, versículo 29. Él les dice, miren, quítense ese yugo de religiosidad, quítense el yugo, las cargas que pusieron sobre ustedes los fariseos y pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque a diferencia de los fariseos, que son muy creídos y piensan que en su justicia propia, yo soy humilde y tierno de corazón. Déjenme que yo les enseñe. ¿Y saben qué? Encontrarán descanso para el alma, porque mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. ¿Te das cuenta el contraste de lo que dice Jesús? ¿Sabes qué? Deja que yo te enseñe. Porque estas personas que te enseñan, lo único que hacen es ponerte cargas que ni siquiera ellos pueden llevar. Pero mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Déjame que yo te enseñe. Y es lo que tenemos que hacer, hermano querido. ¿Sabes qué? Cambiar estas enseñanzas que nos dio quién sabe quién. Cambiarlas por las enseñanzas de Jesucristo. Cuando leemos las Escrituras y vemos de qué forma actuó Él, es que tenemos que actuar nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Rápidamente, hay otro tipo de posición que a veces hacemos, yo no sé con cuál de todas te vas a identificar, o tal vez con todas. Es una vida por encima de Dios, vivir encima de Dios. Y este es el tipo de personas, o el tipo de mentalidad, o el tipo de posición más humanista, que tal vez no eres tú, pero conoces a alguien que dice, ¿sabes qué? Yo no creo en Dios. Para mí no existe Dios, yo soy mi propio Dios. Para mí que Dios tiene planes para mí, yo no creo en eso. Yo creo que yo soy el hacedor de mi propio futuro y que yo genero mi propia riqueza. Yo creo en que lo que te esfuerces en trabajar es lo que tienes. Yo no creo en que haya un Dios que tenga un plan para cada uno de nosotros. Ahora tal vez no eres ese tipo de persona, pero si eres el tipo de persona que crees que por el conocimiento bíblico que tienes, crees que tienes una relación con Dios. ¿Y sabes qué es el problema de todas estas que vamos a ver? Que muchas veces las tenemos sin darnos cuenta. Y así sin darnos cuenta, muchas veces hemos cambiado la relación con Dios por una relación con la Biblia. No es lo mismo. Hay gente muy conocedora de la Biblia, pero sus corazones están lejos de Dios. Y la prueba está con los fariseos. Jesús está reconociendo que son los expertos de la ley. Conocían. Pero sus actitudes estaban muy lejos del corazón de Dios. Porque sabes qué, hermano querido, el que te pases estudiando la Biblia y el que tengas un conocimiento enorme, si no te lleva a ser más como Dios, simplemente te quedas en una vida lejos de Dios. ¿Sí estamos aquí? Muchas veces, durante 30 años tal vez quiero suponer, recibimos enseñanzas del apóstol Víctor. Muy buenas enseñanzas, llenas de conocimiento. Pero yo te pregunto a ti, llamada final, los que siguen aquí. ¿Sus enseñanzas te llevaron a amar más a la gente? ¿Puedes decir hoy en día, amo más gracias a esas enseñanzas? ¿Soy más paciente? ¿Soy más servicial? ¿Soy más agradecido? Porque si no es así, solamente te han servido de conocimiento y has intercambiado tu relación con Dios por una relación con la Biblia. Porque podrás tener mucho conocimiento, pero eso no es tener una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, te pareces más a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mientras más tengas una relación con Él. Entonces, fíjate lo que en Mateo, en el capítulo 23, Él dice, mira, Él dice esto. Entonces Jesús le dijo a las multitudes y a sus discípulos, fíjense, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. ¿Te das cuenta cómo los reconocen como los intérpretes oficiales? Por lo tanto, les dicen, fíjate, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, porque saben, porque son los oficiales los que delegaron, pero no sigan su ejemplo, porque ellos no hacen lo que enseñan. Es que, hermano querido, muchas veces para predicar estamos buenos, pero para hacer lo que predicamos, y no necesariamente siendo pastor, hermano querido,
para señalarle a los demás su error. A todos nos gusta. Pero para nosotros meditar y decir, ¿cuál de estas cosas estoy cayendo? Porque a veces queremos tomar el lugar de Dios y ocupamos la Biblia, el conocimiento que tenemos para juzgar, para criticar, para dañar, para decir, ¿por qué nosotros sí hacemos esto y ustedes no? Esa es una vida por encima de Dios. El querer juzgar a las personas según el conocimiento que tú crees que tienes. Y ¿sabes qué? Me he encontrado personas, hermanos queridos, que dicen, no, es que Dios, ahí está en la Biblia donde Él dice que juzguemos con justo juicio. Hermano, para ser juez en cualquier parte del mundo, primero tienes que conocer las leyes de ese país. Asegúrate de que primero manejas a la perfección las leyes de la Biblia para después poder emitir un juicio. Muchas veces no conoces ni siquiera el Génesis, hermano querido, y quieres dártelas de juez espiritual. Si siguen aquí o se están enojando, pues si se están enojando ya me despido ahorita mismo, hombre. La situación es, hermano querido, en serio tenemos que arrancar esta parte de nosotros. El decir, ¿sabes qué? Yo tengo que conocer este carácter, ¿qué es realmente lo que Dios quiere? Otro tipo de postura que hemos tenido a lo largo tal vez del cristianismo es el vivir de Dios. Y repito, tal vez algunos de nosotros digamos, no, yo nunca lo he hecho. Vivir de Dios. Y este vivir de Dios es el tipo de personas, hermano querido, que te suena la palabra vividor, como un mantenido, como alguien que se la pasa viviendo de alguien. Ese es el tipo de personas que viven de Dios, que creen que Dios es como este genio de la lámpara, nomás que está esperando a ver cuándo le sobes la barriga para que te cumpla el capricho que tú quieres. Y si no me lo cumple, entonces dejo de creer en su palabra. Ahora, tal vez muchos dirán, no, yo no me he comportado de esa forma. Hermano santo, pero si conocemos a varias gente que eran cristianos y tantito Dios no se comportó como ellos querían y negaron su fe y ahora dicen que no existe Dios. ¿Por qué? Por lo que tú quieras. Para ellos, para su mente es, no, tengo razones. ¿Por qué? Porque yo quería que Dios, ¿qué le costaba sanarme de esta enfermedad? ¿Qué le costaba guardar a mi familia de este accidente? No le cuesta nada. Pero no está como un genio de la lámpara esperando a que le pidas algo para concedértelo. Y muchas veces queremos condicionar a Dios. Fíjate, llegamos a caer en este error tan ingenuo, hermano querido, de condicionar a Dios como lo hizo Jacob en Génesis 28, en el versículo 20, que dice lo siguiente. Fíjate esto, siendo Jacob, hermano querido, le dijo, luego Jacob hizo la siguiente promesa. Si Dios en verdad está conmigo y me protege en este viaje, y no solamente si me protege, sino que me provee de comida. Y aparte de comida, no se le voy a olvidar la ropa también. Y aparte, si yo regreso sano y salvo a casa de mi padre, entonces, el Señor será ciertamente mi Dios. Y continúa diciendo, y esta piedra que levanté como columna conmemorativa será un lugar de adoración a Dios y yo le daré a Dios 1/10 de todo lo que Él me dé. Una vez más, muchos diremos, no, yo no he puesto condiciones a Dios. No, Señor, te voy a diezmar si tú me bendices con un buen trabajo. Señor, yo te prometo que voy a servirte, pero si tú primero me abres puertas en esto. Y entonces pensamos en esta condicionar a Dios, en ¿sabes qué? Busco qué sacar de Dios. Y entonces buscamos a Dios para recibir algo de Él, pero no buscamos una relación con Dios simplemente porque Él es Dios, sino viendo qué podemos recibir de Él, qué podemos sacar de Él. Pero hay mucha gente que viene pidiendo, Señor, ¿sabes qué? Y están aquí día y noche y los veo aquí postrados porque están pidiendo por un familiar o están pidiendo por un mejor trabajo o están pidiendo por algo. Pero ¿qué crees? Que cuando Dios les concede esa petición, entonces creen que no necesitan más a Dios. ¿Y sabes qué? Jesús contó una parábola para ejemplificar eso, la del hijo pródigo, el hijo menor. El hijo menor le dijo a su padre, dame lo que me corresponde. ¿Cuántas veces hemos creído que nos corresponde algo delante de Dios? Que nos merecemos su favor. Hermanos, y por eso se llama gracia, favor inmerecido. No nos merecemos nada, pero en su infinita misericordia nos ha dado todo, aunque no nos merezcamos nada. El problema es que creemos que nos merecemos las cosas. Y el hijo pródigo, hermano querido, valoró más lo que su padre podía darle que la relación que podía tener con su padre. Y cuando su padre le dio lo que él buscaba, entonces se fue y dijo, yo no necesito más a mi padre. Desafortunadamente muchas veces hemos actuado así con Dios. Buscamos qué podemos sacarle. Y una vez que nos
concede las peticiones. Decimos, no necesito más. Ahora, el trabajo por el que orabas tanto, que Dios te concedió, ahora resulta que se convirtió en el obstáculo para que no vengas a la iglesia. No, es que ahora salgo muy tarde del trabajo y no puedo ir a la iglesia. Entonces, hermano querido, ¿realmente estamos valorando lo que Dios es o valoramos más lo que Dios nos da? Fíjate, en Mateo 6:31 dice lo siguiente: por lo tanto, no te preocupes ni estés ansioso o perpetuamente inquieto, distraído, diciendo ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿O qué nos vamos a poner de ropa? ¿Verdad? Los incrédulos, es decir, los que no creen en Dios, buscan ansiosamente todas estas cosas, pero tú, que sí crees en Dios, no te preocupes porque tu Padre Celestial sabe lo que necesitas. Tu Padre Celestial sabe lo que necesitas, hermano amado. Pero viene esto. Pero primero y más importante, busca, apunta a. Tal vez tu versión dice busca el reino de Dios y su justicia, pero esta, la Biblia amplificada, dice esfuérzate por su reino y su justicia. Es decir, ¿qué es buscar el reino de Dios y su justicia? Su manera de obrar, de ser recto, la actitud, fíjate esto, pon atención, y el carácter de Dios. Cuando busques el carácter de Dios, su forma recta de ser, entonces todas estas cosas te serán dadas, porque Él sabe lo que necesitas. Pero tristemente siempre buscamos primero que satisfagan lo que necesitamos y después, si me acuerdo, busco el carácter de Dios. ¿Estamos aquí, mis hermanos santos? El número 4, y voy a ir terminando. Esta es una posición con la que yo sí puedo identificarme, el vivir por Dios. Y tal vez el título es un poco confuso porque dirán, ¿qué de malo tiene vivir por Dios o vivir para Dios? No tiene nada de malo cuando es sincero. Pero ese es el tipo de personas, hermano querido, que tal vez iniciamos con todo unas ganas de servir a Dios. Yo no sé cuántos se acuerdan cuando tal vez en algún momento tenían tantas ganas de servir a Dios, de predicar el evangelio, de ir a las cárceles, de ir con los drogadictos, de ir a un montón de lugares porque dices, yo quiero compartir esto que Dios me ha dado y quiero hacer esa misión. El problema de este pensamiento es que muchas veces, sin querer también, sin darte cuenta, acabas amando más la misión que a Dios. Acabas amando más el servicio a Dios que a Dios mismo. Y sabes que eso es algo, hermano querido, que le sucedió al apóstol Pablo. Yo cuando leo la escritura y pienso, yo creo que él era así, estaba apasionado por predicar el evangelio. Hermano querido, plantaba iglesias, hacía discípulos, visitaba lugares, viajaba aquí y allá, se metía a la cárcel, salía de la cárcel por predicar el evangelio. Pero hubo un momento en su vida donde él no se dio cuenta que estaba valorando más su misión que hacer la voluntad de Dios. Y lo cuenta, hermano querido, en Hechos, en el capítulo 26. Y déjame decirte que vamos a ponernos como esta parte que yo entiendo que él lo lee como, lo cuenta con tristeza, lo cuenta con decepción. Porque dice, miren, yo solía pensar que mi misión y mi obligación era hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Jesús de Nazaret. Eso es lo que yo creía, dice Pablo. Es más, por cierto, eso fue justo lo que hice en Jerusalén. Con la autorización de los sacerdotes principales, fíjate, hice que muchos creyentes de allí fueran enviados a la cárcel. Por su culpa. Muchos seguidores de Cristo fueron enviados a la cárcel. Y también, ¿saben qué? Que di mi voto en contra de ellos cuando los condenaban a muerte. ¿Saben qué? Yo fui el que aprobó que apedrearan a Esteban. Pero yo creí que esa era mi misión. Y la defendía con tanto celo. Porque para mí todos estos eran unos blasfemos. Si yo soy fariseo de fariseos, pertenezco a la secta del Sanedrín. Para mí todo esto era tontería y yo creía que estaba haciendo lo correcto. Es más, muchas veces hice que los castigaran en las sinagogas, que los torturaran, dice otra versión, para que maldijeran a Jesús. Estaban tan violentamente en contra de ellos que los perseguía hasta en ciudades extranjeras. Pero cierto día, dice Pablo, a todos nos llega el día, hermano querido, en donde Dios tiene un encuentro cercano con nosotros. Y llegó el día donde yo me dirigí a Damasco para cumplir, fíjate, esa misión
No dice respaldada por Dios, no dice respaldada por su espíritu, respaldada por la autoridad y el encargo de los sacerdotes principales. Y cerca del mediodía, su majestad, mientras iba de camino, una luz del cielo más intensa que el sol brilló sobre mí. Mis compañeros, todos caímos al suelo y escuché una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es inútil que luches en contra de mi voluntad. ¿Sabes el terrible error, hermano querido, de caer en ser más fiel a tu misión y que puedes encontrarte peleando en contra de la voluntad de Dios? Porque acabas siendo más fiel a tu llamado que siendo fiel a Dios. El problema es que crees que estás haciendo lo correcto. ¿Y cuántas veces hemos creído que hacemos lo correcto persiguiendo a nuestros hermanos? ¿Cuántas veces hemos creído que hacemos lo correcto persiguiendo a la iglesia de Cristo? No, no vayas a esa iglesia porque ahí, cuidado. Es que ahí son muy enojones. No, no vayas a esta otra iglesia porque, bro, ¿en serio te encuentras persiguiendo a la iglesia de Cristo creyendo que estás haciendo la voluntad de Dios? Si continúas leyendo, Pablo dice: ¿quién eres tú? Y le responde: yo soy Jesús de Nazaret a quien estás persiguiendo. Porque crees que tu misión, que tu servicio a Dios es más importante que Dios. El problema es que muchas veces puedes llegar ahí, hermano querido, sin darte cuenta. Y la pregunta es: ¿cuál es la relación que debo de tener aquí con Dios? A lo mejor me he dejado llevar por este servicio. Fíjate lo que escribió Pablo estando en la cárcel en Efesios. Él les dice: miren, cuando se quiten esas raíces de amargura, de falta de perdón, de religiosidad, en Efesios capítulo 3, versículo 17, entonces Cristo habitará en ustedes a medida de que confíen en Él. Y en lugar de echar raíces en la amargura, echen raíces profundas en el amor de Dios y ellas los mantendrán fuertes. ¿Verdad que no dice echen raíces en sus mandamientos, echen raíces en su religiosidad, en sus pensamientos? No, echen raíces en el amor de Dios. Espero que puedan, les dice, espero que puedan comprender como corresponde a todo el pueblo de Dios cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Ese es mi deseo, que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Y entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. La otra parte que no contamos de la parábola del hijo pródigo, casi nunca se toca, es la del hijo mayor. El hijo mayor que todo el tiempo sirvió a su padre, y cuando llegó el hijo menor le dijo: ¿en serio le haces una fiesta? Yo, que he estado contigo, que te he servido, que te he sido fiel, que nunca te he abandonado, nunca te he pedido nada y a mí nunca me has dado nada, ¿es en serio? Y Jesús contó esta parábola frente a los líderes religiosos por esto: por creer que cuando sirves a Dios mereces algo, por creer que porque sirves a Dios, Dios tiene la obligación de darte o de guardarte o de protegerte o de bendecirte. Pero Dios no tiene la obligación de nada. La única obligación que tenemos nosotros es, hermano querido, hacer lo que dice Pablo: experimentar el amor de Dios, echar raíces en el amor de Dios. Y cuando echas raíces en el amor de Dios, hermano querido, dejas de buscar la aprobación de la gente, porque sabes que tienes la aprobación de Dios. Dejas de buscar el amor en lugares equivocados, porque sabes que tienes el amor de Dios. Dale un aplauso a Dios bendito, mi santo hermano. Y creo que eso es lo que debe diferenciarnos a nosotros como cristianos, no una religión, no una tradición, sino que reflejamos el amor de Dios. Y quiero concluir con este punto. Al final de la parábola, lo que quería el padre para sus dos hijos era una vida con Él. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. ¿Sabes? Este era el plan desde el inicio. Dios no quiere que tengamos una vida debajo de Él como una carga. Dios no quiere que tengamos una vida encima de Él creyéndonos que somos mejores incluso que Dios.
Pero tampoco quiere una vida en donde solamente lo querramos por lo que Él nos da. Ni tampoco una vida donde pensemos que nuestro valor es por el servicio que le damos. Sino Él dice, yo quiero una vida con ustedes y ustedes conmigo. Y te das cuenta que cuando ves esto se asemeja mucho a una relación de matrimonio. Porque eso fue desde el principio. Él creó al hombre y a la mujer no para que la mujer esté debajo del hombre. Como se pretende a veces, tú cállate y vas a hacer lo que yo diga. Pero tampoco pretende que la mujer esté encima del hombre. Pues cállate tú, porque si no ahorita te agarro a cachetadas. Porque qué pena. Ya les dije hace ratito que yo a mi mujer así le digo, pues, o sea, mi vida, cuando me regañes, no sea enfrente de mis amigos, porque se siente gacho, pues, a solos tú y yo, y ahí dime lo que quieras. Cuando estemos con los demás, por lo menos finge que yo mando. Por lo menos. Pero te das cuenta que tampoco creó a la mujer como para que sería feo que tu esposa solo te quiera por lo que puedes darle. Pero tampoco estás buscando que tu mujer te mantenga. Habrá unos que sí, los vividores precisamente. Sino que el plan de Dios es, ¿sabes qué? Deben de ser uno. Y nosotros como la esposa del Cordero es, yo no te quiero ni arriba, ni abajo, ni a un lado, ni al otro. Yo te quiero conmigo. Como la iglesia de Jesucristo. Y eso es lo que Juan escribe en el libro del Apocalipsis. Con esto cierro, mis hermanos queridos. Apocalipsis capítulo 21. Dice, oí una fuerte voz que salía del trono y decía, miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos. Ese es el verdadero evangelio, hermano querido. Eso es lo que siempre quiso Dios para ti, para mí. Desde el Génesis, cuando Él creó a Adán y Eva, cuando Él creó al hombre, dice que los creó y estuvo con ellos, caminó con ellos en el huerto. Y en Apocalipsis también, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ese ha sido su plan. Que desafortunadamente por cuestiones religiosas hemos cambiado y hemos distorsionado ese plan. Y lo hemos entendido mal y lo hemos enseñado mal. Pero estamos aquí para echar raíces en el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para comprender lo alto, lo profundo, lo ancho del amor de Dios. ¿Por qué no te pones de pie, hermano querido y santo? Y hacemos esta reflexión todos nosotros de, ¿realmente conozco al Dios que habla la Biblia? ¿Sabes, hermano? Porque quizás los que estamos casados llevan años con su pareja y aún así llegan a hacer cosas, a lo mejor no tu pareja, pero tus hijos, que los desconoces y dices, ¿sabes? Yo siento que no te conozco porque haces cosas que jamás me imaginé o no conocía esta parte de ti. Nunca pensé que fueras así. Hermano, y a veces somos tan ingenuos de pensar que conocemos a Dios, si ni siquiera nuestras familias conocemos. Les compartía brevemente con mis hermanos del equipo central de Llamada Final. ¿Sabes? A veces queremos invitar a gente externa a que nos visiten esta iglesia y tratamos de convencerlos de que vengan, pero muchas veces no podemos convencer ni a nuestra propia familia, bro. Ni siquiera a los más cercanos. ¿Por qué? Porque no ven que nuestras acciones concuerden con lo que creemos. Pero el día que sea así, el día que podamos entonces demostrar lo que creemos, no con nuestras palabras, sino con nuestro comportamiento, sin que invitemos a nadie, ellos van a decir, ¿a dónde vas? Porque yo quiero ese resultado en mi vida. Bendito Dios. Estamos delante de ti, Señor, dándote gracias por tu misericordia, por tu bondad. Gracias por ese grande amor que tú has mostrado por cada uno de nosotros.
Te rogamos, bendito Dios, que tú nos perdones. Si tal vez conscientemente o incluso inconscientemente, Señor, hemos adoptado alguna de estas posturas, en donde quizás hemos intercambiado nuestra relación contigo por mero conocimiento bíblico, donde hemos intercambiado esa relación con nuestro Padre por adquirir más conocimiento. Perdónanos, bendito Dios, si muchas veces hemos valorado más lo que las bendiciones que tú nos das que a ti mismo, que eres nuestro Padre. Perdónanos. Perdónanos si hemos condicionado nuestro servicio, nuestra entrega, nuestro amor hacia ti. Perdóname, bendito Dios. Te ruego que envíes a tu Espíritu Santo en medio nuestro, Señor, que nos guíe a buscar el carácter de Dios, que nos guíe a aprender del Maestro, a ser rectos, a ser bondadosos, a ser amorosos, bendito Dios. Que sea tu Espíritu el que nos dé la convicción de lo que tú resumiste la ley en 2 mandamientos: amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo, bendito Dios. Que sea tu Espíritu con nosotros. Perdónanos, bendito Dios, te lo suplicamos. Queremos, como el consejo que da tu siervo el apóstol Pablo, queremos conocerte, realmente conocerte a ti, al Dios que habla la Biblia. Queremos experimentar ese amor tan grande, tan profundo en nosotros y echar raíces en ese amor, bendito Dios. Que podamos quitar esas raíces de nosotros de amargura, de rencor, de envidias, de celos, de religiosidad, y que echemos raíces en tu perfecto amor. Porque sabemos que solo en ti estamos seguros, bendito Dios. Solo en ti, Padre del cielo. Sabemos que Jesús vino y vino a salvar a los pobres de espíritu. Vino a tocar a los intocables. Vino a pelear por los marginados, por los que nadie les hacía caso, por los rechazados. Y entre ellos estoy yo, bendito Dios. Y Jesús peleó por mí y murió por mí. Porque su nombre es, como dice tu palabra, Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es el verdadero Dios. Porque sé que en ti estoy eternamente seguro. Sé que en ti, Señor, contigo soy libre de amargura, soy libre para perdonar, soy libre de rencor, soy libre de temores, de inseguridades. Quiero conocerte, bendito